Noche de jueves, se los adelantamos recién, está Juan Carlos Martínez con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Bien, un gusto. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de fobia social. Así ¿Qué es la fobia social? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, la fobia social, también llamado trastorno por ansiedad social, es una fobia que en general es un temor exagerado, que el paciente se siente evaluado, cuando el paciente siente que lo están observando, cuando el paciente se siente que lo están escrutando, y eso en general genera muchos síntomas que son bastante desagradables. Generalmente se da 2 veces más en la mujer que en el hombre. Es una fobia, de todas las fobias, es la más frecuente, lo cual es claro, frecuente en las consultas, y normalmente se da en la adolescencia. Algunos dicen que comienza en la infancia y que la adolescencia lo potencia, exactamente, repercute porque en la adolescencia los chicos empiezan un poco a tener más actividades sociales y todo esto les genera síntomas y tienen claro, fobia social. Juntarse, fiestas. Claro, exactamente. Todo lo que sea social, digamos, le repercute con síntomas determinados. Básicamente, Juan Carlos, es el temor a estar en público, porque uno siente que lo están evaluando, que lo están escrutando cuando está en público. Claro, esta es una de las diferencias grandes que existe con el ataque de pánico. El ataque de pánico puede estar solo en su casa y atacarte igual. Y atacarte igual, exactamente. El paciente con fobia social, que tiene unos síntomas que me parece que lo tenemos en la primera placa. Bueno, ahí vamos. Ahí tenemos respuestas fisiológicas. Se pone colorado. Colorado, claro, exactamente. Rubor en la cara, en la calle. Exactamente, se ruboriza mucho, palpitaciones, temblor en manos y piernas, sudoración en cara, axilas y una manos. Exagerada. Claro. Inclusive muchas veces puede transpirar completo, claro, a tal punto que tiene el temor de dar la mano porque lo van a sentir como que la mano la tiene mojada, no puede firmar muchas veces un cheque, etcétera, etcétera. Y ese temor se debe a ser avergonzado o humillado, a ser criticado o a fracasar en una actitud determinada. Por eso cuando tiene que enfrentar una situación determinada, a veces la evitan, lo cual les genera más trastorno porque cronifica la enfermedad. Aparte que se va como encerrando en sí mismo y vos lo has peor, dicho, ¿no? vos lo has dicho, exactamente. ¿Ante qué situaciones se da esto, básicamente? Las situaciones más comunes que se pueden detectar y se detecta mayoritariamente en el grupo infantil y adolescente es en la escuela, o en el ámbito universitario, es decir, en la parte académica, ¿está bien? También tenemos en otros lugares que son personas que lo pueden vivir, como por ejemplo al hablar en público o reuniones. Es muy común, por ejemplo, que una persona que tenga fobia social, vos le decís, vos hablas, levantás la mano cuando hay un grupo de gente hablando para decir yo quiero opinar tal cosa y el paciente dice no, claro, por más que opine lo contrario no lo hago. Iniciar o mantener una conversación, generalmente son personas que se aíslan cuando hay grupos sociales porque le cuesta entablar ese diálogo. Claro, el que está en el rincón de la fiesta solo, ¿no? Exactamente, vos lo has dicho. Comer o beber en público, cuando van a un restaurante, por ejemplo, se sienten más cómodos si el restaurante está semi vacío, cuando empieza a juntarse gente. O atrás de una columna. O atrás de una columna, o cerca de la puerta para escapar ante cualquier situación, o acudir a fiesta. Vos lo dijiste, en las fiestas normalmente son de recluirse. Todo lo que sea relación interpersonal. Muy distinto es si la persona es tímida, que no es lo mismo, timidez que fobia social. Claro, es otra cosa. Exactamente. Antes de seguir con el próximo paso, ¿esto es solo de la edad de la adolescencia y la juventud o se puede mantenerse en el tiempo? ¿Puede aparecer cuando uno ya es más grande? Así es, sí, puede aparecer cuando uno es más grande, lo más frecuente es en la adolescencia. Los tratamientos en general son desde la adolescencia y siempre mientras antes se produzca mejor. Y en general es una patología que tiende hacia la cronicidad con exacerbaciones agudas. Exacerbaciones agudas significa que a lo mejor el paciente está estable dentro de un tratamiento que va siguiendo con psicólogos, con psiquiatras, y a lo mejor una vez al año, una vez cada 2 años, hace un episodio. ¿No se cura? No. Cuando vos hablas de cronificar, no es una enfermedad que se cure. Claro, exacto. Excepto, digamos, hay una posibilidad que de repente el paciente haga lo que en otras oportunidades hemos hablado de la exposición cuando hablamos del miedo al avión. ¿Te acordás? Ah, claro, sí. Bueno, hablamos de la exposición gradual. A estos pacientes también hay que hacerlos exponerse gradualmente y ante esa exposición el paciente va tomando más autoestima, más seguridad, menos dudas, etcétera, etcétera, con lo cual los síntomas van disminuyendo y el tratamiento también. ¿Cómo se trata? Bueno, las 2 formas más clásicas de tratarlo son, como la mayoría de las enfermedades mentales, a través de una psicoterapia cognitiva conductual es la que yo recomiendo más, es decir, un trastorno en el pensamiento, lo cognitivo es el pensamiento. El paciente en general empieza a pensar que, por ejemplo, distorsionadamente, en un restaurante todo el mundo lo mira a él, cuando va a un examen siente que lo están evaluando a él, cuando en realidad lo que están evaluando es
una parte pequeña de la materia que él va a rendir en un no lugar. Es su vida, no es su vida. Otra cosa, exactamente. Claro. Tienden generalmente a magnificar. La terapia cognitiva conductual trata sobre eso. Y por supuesto la farmacoterapia muchas veces es muy importante. Existe medicación. Totalmente. Y hoy, gracias a Dios, existen medicamentos que los pueden tomar muchísimo tiempo y que no son ni adictivos ni son molestos. No, que no le generan otro daño. Exactamente. ¿No? Y siempre digo que en general este tipo de patologías, mientras antes lo traten mejor, porque suele desencadenar en patologías posteriores, lo que nosotros llamamos la comorbilidad. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las complicaciones que esto puede traer si no lo tratamos a tiempo? Si no lo tratamos, exactamente. Bueno, la última placa que tenemos son las 2 comorbilidades más frecuentes que puede tener un paciente con pequeñas comorbilidades, ¿verdad? Claro, que es el alcoholismo y la depresión. ¿Por qué pasa esto, Marcelo? Porque cuando el paciente está durante mucho tiempo ansioso, gasta todas sus energías y sus neuroquímicos se empiezan a disminuir y a desbalancearse, con lo cual puede entrar en una depresión posterior. Una química. Química, exactamente. Y por otro lado, el alcoholismo, todos lo vemos, lo hemos visto. El alcoholismo, digamos, claro, es un desinhibidor el alcohol, ¿está bien? Claro. Entonces, muchas veces cuando un adolescente va a la confitería o a un boliche. Claro, y tiene problemas de que todo lo mira, entonces. Claro. Se alcoholiza y exactamente. O a lo mejor quiere invitar a una chica y no se anima, con el alcohol se va a desinhibir. Entonces, muchas veces, si le enfocamos con cámaras afuera, vamos a ver que están todos alcoholizados y decimos, mira el alcoholismo en los chicos, pero en realidad la mayoría de esos son fóbicos sociales, no son alcoholistas. ¿Hay muchos casos en la ciudad de esto? Bastantes. Porque afecta a una franja etaria, como decías, adolescentes, jóvenes, y eso siempre preocupa. Sí, totalmente. Que las patologías mentales afecten a una franja etaria tan chiquitos, ¿no? Por eso yo te pregunto, ¿hay muchos casos? Así es. Sí, imagínate que los trastornos por ansiedad rondan entre el 20 y el 25% de la población, y dentro de los trastornos por ansiedad, el más frecuente es la fobia social. Así que son bastantes el número de jóvenes que tienen este tipo de síntomas. Pero con la medicación se puede vivir normalmente. Totalmente, mejoran muchísimos, los pacientes inclusive hacen vida normal. Por supuesto que siempre hay que ser muy explicativo en el tema de por qué se da ese medicamento, sobre dónde va a actuar ese medicamento, el tiempo, los efectos colaterales que tiene, las contraindicaciones que tiene, claro. Totalmente. Todo psicofármaco que a lo mejor utilice un adolescente, uno le explica al adolescente y al padre o a la madre cómo va a funcionar. Es un riesgo. Por supuesto, totalmente. Un psicofármaco en un adolescente es un riesgo. Por supuesto que sí. Siempre yo soy de los partícipes que digo, si el psicofármaco se puede evitar, hay que evitarlo. El problema es cuando ya no lo podemos evitar, porque el daño mayor para la salud del joven es mayor. Va a ser peor, Claro, no darle el psicofármaco que dárselo. Entonces hay que ser muy explicativo con la familia. Clarísimo, Juan Carlos, como siempre. Gracias por venir. Muy amable. Gracias a vos, Marcelo. Vamos a marcar la pausa, ya venimos.